Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Valeria Grassi, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a hablar acerca de secreciones digestivas, específicamente de las secreciones pancreáticas y biliares. Comencemos. Comencemos con el páncreas exocrino. Tenemos que en general el páncreas es una glándula mixta, es decir, tiene un componente endocrino y un componente exocrino. El que nos compete hoy es el componente exocrino, pero vale la pena hablar un poco acerca del componente endocrino, el cual se encarga del control del metabolismo de los carbohidratos, sobre todo de la glucosa, y produce insulina y glucagón, algo que veremos en la prepa correspondiente. Pero bueno, el páncreas exocrino es el encargado de producir los jugos pancreáticos que son esenciales en la digestión de los alimentos. Esa secreción pancreática va a tener dos componentes principalmente, son componentes muy distintos entre sí, ya veremos las diferencias. Tenemos un componente proteico y un componente hidroelectrolítico, es decir, formado por agua y por electrolitos. Iniciando con el componente proteico, vamos a tener que este se va a producir únicamente en estas células que observamos acá de color morado, que son las células acinares. ¿Ok? Y va a estar constituido por enzimas y factores reguladores. Entre las enzimas tenemos enzimas proteolíticas como el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, las proelastasas y las procarboxipeptidasas. Las enzimas amiolíticas, la alfa-amilasa, lipolíticas, procolipasas, profosfolipasas y colesterol-esterasa. Y las enzimas nucleolíticas, que serían la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Entre los factores reguladores tenemos la procolipasa, que también es una enzima lipolítica, pero funciona como factor regulador, el inhibidor de la tripsina y el péptido monitor. Es muy importante destacar que el pH debe estar entre 7 y 8 para que todas estas enzimas se puedan activar, es decir, para que realicen su función. Y otro aspecto importante es que todas estas enzimas se encuentran inactivas al momento de ser secretadas por el páncreas y esto se debe a que pueden autodigerirlo, ¿ok? Pueden autodigerir el tejido pancreático y generar un daño, entonces. Solo se activan cuando llegan a nivel del lumen intestinal y esto es gracias a la enteroquinasa. Ya vamos a ver eso. Entonces, como ya les mencioné, todas estas enzimas se encuentran inactivas. Son simógenos o son proenzimas. Ese tripsinógeno se encuentra unido a un inhibidor de la tripsina y gracias a la enteroquinasa se va a separar de ese inhibidor de la tripsina y se va a transformar en tripsina, que va a ser una enzima ya activa que a su vez va a activar al resto de las enzimas. Entonces, en conclusión, todas estas enzimas se encuentran inactivas al momento de secretarse en el páncreas y una vez el tripsinógeno es convertido en tripsina por la enteroquinasa, son activadas, ¿ok? Pueden realizar sus funciones a nivel del duodeno. Por otro lado, vamos a tener esta composición hidroelectrolítica que a diferencia de la anterior que solo se producía en las células acinares, esta se produce tanto en las células acinares como en las ductales. Y es importante destacar que está constituida sobre todo por bicarbonato, cloruro, fosfato, sulfato, sodio, potasio, calcio, magnesio y por supuesto agua. El agua es esencial para fluidificar estas secreciones y permitir que puedan llegar a los conductos pancreáticos y producir su acción sobre el duodeno, ¿ok? Les permite ser mucho más fluidas. También es importante destacar que el bicarbonato es el componente esencial para la función de las enzimas pancreáticas, ya que como les dije anteriormente, el pH debe estar entre 7 y 8 y por supuesto el bicarbonato va a neutralizar ese pH permitiendo la acción de las enzimas pancreáticas. ¿Ok? Es capaz de neutralizar el quimo. Ese quimo ácido proveniente del estómago puede generar un daño sobre el duodeno si no es neutralizado. Entonces el bicarbonato también va a participar en esto. Bueno, en realidad todos los electrolitos, pero sobre todo el bicarbonato. Entonces, en conclusión, en el acino se va a formar la secreción primaria, que es la que ya les mencioné, la secreción rica en proteínas, con un componente de agua y electrolitos muy escaso.
¿ok? Es una secreción muy viscosa que realmente no podría llegar al duodeno por sí sola. Entonces, por eso necesita de esa secreción hidroelectrolítica que se produce a nivel ductal para que sea muchísimo más fluida y pueda llegar al duodeno. Entonces, ambos componentes, una vez se forman, se se van a sumar entre sí, es decir, la parte proteica y la parte hidroelectrolítica, y van a permitir el desplazamiento de este jugo pancreático hacia el intestino. Como ya les dije, el componente acuoso es esencial para la neutralización del quimo y también para el desplazamiento de ese quimo hacia el intestino. Ok. Por otro lado, vamos a tener un mecanismo de secreción del bicarbonato que es sumamente importante. Primero que nada, tenemos la penetración del CO2 proveniente de los capilares sanguíneos hacia las células pancreáticas. Este se va a unir al agua y forma el famoso ácido carbónico. Ese ácido carbónico, a su vez, se va a hidrolizar en bicarbonato y en hidrogeniones. O sea, esos hidrogeniones van a salir de la célula en intercambio con sodio y el bicarbonato se va a acumular en el interior de la célula y sale hacia la luz del conducto en cotransporte con cloruro. Y el cloruro va a estar presente gracias a este canal, muy importante. ¿Ok? Este canal es el canal regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Siempre es pregunta de examen. Y bueno, ese bicarbonato que se acumula en la luz, como ya les mencioné anteriormente, va a permitir la neutralización del quimo y va a permitir que el pH esté entre 7 y 8 para que puedan funcionar todas esas enzimas pancreáticas que ya les mencioné con anterioridad. En cuanto a la regulación de la secreción pancreática, vamos a tener un total, ay, disculpen, vamos a tener un total de tres fases: una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Comenzando con la fase cefálica, vamos a tener que esta está controlada principalmente por el nervio vago. Esa secreción ácida va a estimular al nervio vago y este va a enviar señales a las células acinares y ductales, permitiendo así que la secreción proteica se prepare mientras el quimo llega al intestino. Es decir, todo esto ocurre mientras esa secreción se está formando y el quimo está en el estómago. Es una fase de preparación de la secreción proteica. Por otro lado, en la fase gástrica vamos a tener que todas esas, esos jugos gástricos y todas esas secreciones que se encuentran en el estómago lo van a distender. ¿Ok? A nivel del fundus y el cuerpo, el reflejo vagal va a estimular el componente proteico. Y en el antro, el reflejo vagal estimula tanto el componente proteico como hidroelectrolítico. Esto también suele ser pregunta de examen. Entonces es importante destacar que estos procesos ocurren gracias a la distensión del estómago. Y por supuesto va a salir una mayor cantidad de secreciones si comparamos con la fase anterior. Y por último tenemos la fase intestinal, que como su nombre lo indica, se genera cuando ese quimo llega al intestino. Y vamos a tener una vía nerviosa vagovagal que es estimulada tanto por ácidos grasos como péptidos, aminoácidos, triglicéridos y por hidrogeniones. ¿Ok? Todos esos componentes al llegar al nivel del intestinal, van a permitir la activación de esta vía. Y por otro lado tenemos la vía humoral, que es la más importante. Acá les dejé un cuadro resumen, donde tenemos células I y células S. Las células I van a ser estimuladas por proteínas y grasas y van a producir colecistoquinina. La colecistoquinina va a actuar sobre ambos componentes de las secreciones pancreáticas, pero sobre todo por el componente proteico. Mientras que las células S van a ser estimuladas por ácidos grasos de cadena larga y por el pH ácido, van a producir secretina y van a actuar sobre ambos componentes, pero sobre todo el hidroelectrolítico. Esto también suele ser pregunta de examen. Entonces recuerden esto: la colecistoquinina es producida por las células I y actúa más que todo sobre el componente proteico, estimula su secreción, y la secretina es secretada por las células S y actúa sobre ambos componentes, pero sobre todo
por el hidroelectrolítico. Entonces, una vez que se forma el componente proteico por actuación de la colecistoquinina, la secretina va a permitir que este se fluidifique por ese componente hidroelectrolítico y pueda llegar al intestino para cumplir con su función. En esta segunda parte hablaré acerca de las secreciones biliares, principalmente la composición de la bilis, cuál es su función, su importancia, las características de estas sales biliares y cómo se regulan todos estos procesos. Comencemos. Ok, en cuanto a las generalidades, tenemos que esa secreción biliar va a estar constituida por detergentes biológicos. Estos detergentes biológicos van a ser secretados por el hígado, específicamente por las células que lo constituyen, que son los hepatocitos. Estos van a secretar bilis a nivel de los canalículos biliares, los cuales a su vez drenan en conductillos biliares que convergen y forman los conductos biliares que confluyen a su vez en un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. Estos se unen y forman el conducto hepático común y junto con el conducto cístico que viene de la vesícula van a formar un conducto biliar común, también conocido como colédoco. Ese conducto biliar común junto con el conducto pancreático van a desembocar en el duodeno a nivel de la ampolla de Vater y se encuentran rodeados por el esfínter de Oddi. Muy importante esto. Otro aspecto importante es que vamos a tener dos tipos de bilis, la bilis hepática y la bilis vesicular, pero no es que una se produce en el hígado y otra en la vesícula, no. Tanto la bilis hepática como la vesicular se van a producir en el hígado, pero hay una gran diferencia y es que la bilis vesicular, debido a que se almacena en el interior de la vesícula, valga la redundancia, va a ser modificada y va a tener un pH más bajo, que oscila entre 7 y 7,4. Mientras que la bilis, que recién se produce en el hígado y no se ha almacenado ni se ha modificado a nivel de la vesícula, va a tener un pH más básico, que oscila entre 7,6 y 8,6. En cuanto a la composición de la bilis, vamos a tener componentes que son orgánicos y componentes que son inorgánicos. Entre los componentes orgánicos tenemos las sales biliares, que constituyen el 50%, fosfolípidos, colesterol, pigmentos biliares, donde incluimos la bilirrubina, y también tenemos proteínas como la IgA y las citoquinas. Entre los componentes inorgánicos vamos a tener principalmente agua y electrolitos, es decir, es una solución hidroelectrolítica. En cuanto a las funciones de la bilis, estas son múltiples, pero las principales, primero que nada, tenemos que se encarga de emulsificar y solubilizar lípidos y vitaminas liposolubles en la luz intestinal, que normalmente, si no ocurren estos procesos, no se pueden digerir ni absorber de forma adecuada. Por otro lado, la bilis también permite eliminar el colesterol circulante. ¿Ok? El colesterol forma parte de la bilis y se excreta en heces gracias a todos estos procesos. También va a ayudar a neutralizar el quimo, ¿ok? Ya que produce una gran cantidad de bicarbonato, no tanto como el páncreas, realmente el páncreas es el que tiene como la mayor importancia en este proceso, pero el bicarbonato producido por la bilis sí ayuda a neutralizar el quimo. Y por otro lado, también permite excretar productos de desecho, incluyendo la bilirrubina, los metales, también tóxicos y por supuesto los fármacos, sobre todo esos fármacos que se metabolizan a nivel del hígado y requieren ser eliminados por estas secreciones biliares. Características de las sales biliares. Primero que nada tenemos que son moléculas anfipáticas que como recordamos, toda molécula anfipática es aquella que tiene una parte que es hidrofílica, es decir, interactúa con el agua, y una parte que es hidrofóbica, es decir, le tiene miedo al agua, no tiene contacto con el agua. Y estas moléculas anfipáticas, por supuesto, van a ser capaces de formar micelas que emulsifican y solubilizan las grasas. Por eso las micelas son esenciales en todos estos procesos. Otra cosa importante es que para formar micelas, la concentración debe ser de 1,5 mm, es decir, una concentración micelar crítica. Si este número es menor a 1,5 mm, no se van a formar las micelas y por ende no se van a generar los procesos respectivos de la digestión de los ácidos grasos. ¿Ok?
Por otro lado, también tenemos el concepto de micelas mixtas, muy importante. Estas son similares a los otros tipos de micelas, pero la diferencia es que contiene un grupo de lecitina, es decir, un fosfolípido que las vuelve más eficientes. Entonces, pregunta de examen, ¿el fosfolípido va a volver a las micelas más eficientes, las convierte en micelas mixtas? Y estas van orientadas sobre todo a la solubilización del colesterol, ¿ok? Entonces, las micelas mixtas van a solubilizar el colesterol de una manera mucho más eficiente que una micela típica, común y corriente. En cuanto a la composición biliar, es importante destacar que hay un equilibrio, ¿ok? De más o menos 30% de sales biliares, 70% de fosfolípidos y 10% de colesterol. Es importante también destacar que los fosfolípidos deben ser el componente predominante para que de esa manera pueda existir una mayor capacidad de solubilizar, ya que como les dije, las micelas mixtas van a tener fosfolípidos en su interior. Acá hay un triangulito que resume muy bien esta proporción que siempre debe cumplirse. Pero ¿qué pasa si esta proporción no se cumple? Que ese colesterol no se va a solubilizar completamente, va a precipitar y se van a formar los famosos cálculos biliares. Entonces, aquellos pacientes que consumen una gran proporción de alimentos ricos en colesterol y también sintetizan mayor cantidad de colesterol, son más susceptibles a cálculos biliares. ¿Ok? También en aquellos pacientes donde se secreta o se sintetizan menos sales biliares o lecitinas y en los casos de éstasis vesicular con bilis sobresaturada de colesterol. Esto ocurre sobre todo en aquellas personas que tienen malos hábitos alimenticios con periodos prolongados de ayuno. Recordemos que la vesícula biliar se contrae mientras se hace la digestión, es decir, al comer, al alimentarnos. Entonces, si tenemos periodos prolongados de ayuno, esta se va a encontrar relajada y esos ácidos biliares que se encuentran en su interior van a precipitar y van a formar también cálculos biliares. Vamos a tener la famosa litiasis biliar. Entonces, en cuanto a la síntesis de ácidos biliares, vamos a tener que por ingesta, por lipoproteínas, síntesis de novo y por la misma membrana plasmática, vamos a tener la producción de colesterol, que gracias a la 7-alfa-hidroxilasa se van a formar los ácidos biliares primarios a nivel de los hepatocitos, que serían el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. ¿Ok? Gracias a bacterias intestinales que se encuentran a nivel del colon, se forman los ácidos biliares secundarios. A partir del ácido cólico, el ácido desoxicólico, y a partir del ácido quenodesoxicólico se forma el ácido ursodesoxicólico y el ácido litocólico. Estas vías son esenciales ya que representan un tercio de toda la excreción del colesterol total. Por otro lado, tenemos el proceso de conjugación y el destino de esos ácidos biliares. Vamos a tener a los ácidos biliares no conjugados y a los ácidos biliares conjugados. Vale la pena destacar que los ácidos biliares no conjugados son hidrofóbicos, no polares. Por ende, no se ionizan ni se solubilizan y no se pueden digerir, ¿ok? Se van a absorber de forma pasiva. Mientras que una vez estos ácidos biliares se conjugan, se convierten en polares, que pasan de no polares a polares, son capaces de ionizarse y así pueden solubilizarse en la solución acuosa. De esa manera se pueden absorber de forma activa a nivel del ilion terminal por un transporte que es dependiente de sodio. Acá tenemos un resumen de esto que acabo de decir y por supuesto tenemos que esas sales biliares de sodio y potasio son las formas funcionales. Entonces, en conclusión, todos esos ácidos biliares que se forman tienen que conjugarse para poder reabsorberse a nivel del intestino. Eso es aproximadamente un 95% en la mayoría. Y a nivel del colon, ese 5% restante de ácidos biliares se van a desconjugar para poder absorberse pasivamente, lo que mencioné acá. ¿Ok? Se desconjugan por las bacterias intestinales, se forman ácidos biliares secundarios. Una parte de esos ácidos biliares se van a excretar por la orina, pero la mayor parte se excretan por medio de las heces. Y también es importante destacar que si las pérdidas fecales aumentan, ¿ok? También aumenta la síntesis de nuevo de las sales biliares. Entonces, después de comer, va a recircular, van a recircular esas sales biliares. Pero si esa comida es muy rica en grasas, por lo menos, por supuesto, va a recircular de una manera más insistente, ¿ok? Hasta unas 6 veces. Por otro lado, vamos a tener la formación de la bilis en sí. Esto va a ocurrir a nivel de los hepatocitos, es decir, una secreción canalicular, y a nivel del colangiocito, una secreción ductal.
Primero vamos a ver qué ocurre a nivel del hepatocito. Entonces, esa circulación portal que está en el hígado, ¿ok? En el hepatocito específicamente, permite la llegada de esas sales y ácidos biliares. Ese hepatocito capta esas sales y ácidos biliares y los ácidos biliares son conjugados, ¿ok? Y son secretados hacia el canalículo, ¿ok? Que es lo que estamos observando acá, esta luz que está acá. Hay múltiples transportadores en la membrana canalicular. Tenemos el transportador BSEP, que permite la secreción de esas sales biliares hacia el canalículo, pero también tenemos aquellos transportadores que son dependientes de ATP, como observamos acá en color morado, en color rosado, que permiten la secreción de agua y de cationes de bajo peso molecular. Y bueno, esas secreciones biliares, más allá de tener sales biliares en su composición, también van a tener bilirrubina conjugada y colesterol, bicarbonato, otros electrolitos, ¿ok? No solo hay sales biliares. A nivel de los colangiocitos vamos a tener un movimiento transcelular de agua, más que todo por ósmosis, ¿ok? Ya que hay reabsorción de sodio y glucosa y también se secreta bicarbonato, donde también va a participar el canal CFTR, que es el canal de la fibrosis quística que mencioné anteriormente en la parte de páncreas. ¿Ok? Todo esto va a ser estimulado por la secretina, la secreción. Y vamos a tener entonces una solución que es rica en sales biliares, pero gracias a la secreción ductal también va a ser rica en bicarbonato, una secreción acuosa. Por último, tenemos la regulación de la secreción biliar. También, al igual que en la secreción pancreática, tenemos tres fases, una cefálica, una gástrica y una intestinal. En la fase cefálica vamos a tener un estímulo vagovagal que produce acetilcolina. Esa acetilcolina va a actuar sobre la vesícula biliar y va a permitir su contracción y además también permite la relajación del esfínter de Oddi para que todas esas secreciones que se encuentran acumuladas a nivel de la vesícula biliar ingresen al intestino. Por otro lado, en la fase gástrica vamos a tener que el protagonista es la gastrina, ¿ok? Que también permite la contracción de la vesícula biliar. Recordemos que si está activo el sistema nervioso simpático ocurre lo contrario, no se produce gastrina, se relaja la vesícula y se contrae el esfínter de Oddi. Siempre recordemos que todo lo que tenga que ver con digestión está comandado por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, si está activo el sistema nervioso simpático, no va a ocurrir la digestión, sino que por el contrario, esa vesícula se va a encontrar relajada y ese esfínter de Oddi contraído. Por último, en la fase intestinal, vamos a tener que esos productos de la digestión de las grasas y proteínas van a estimular a la colecistoquinina. Y por otro lado, al igual que en las secreciones pancreáticas, los ácidos grasos de cadena larga van a estimular a la secretina. Entonces, la colecistoquinina contrae la vesícula y relaja el esfínter de Oddi, mientras que la secretina estimula la secreción ductal. Todo esto con el fin de que esas secreciones lleguen al duodeno y cumplan con su importante función de solubilizar las grasas. Muchas gracias por su atención. Si no entendieron algo, me pueden escribir, ya sea por el grupo o por privado, y espero que tengan mucho éxito en sus exámenes. Cuídense mucho y estudien.